Muy buenos días a todos los que están presentes. Vamos a dar inicio a la reunión clínica de pediatría del Hospital Calvo Maquena. Y la reunión de hoy ha sido organizada por la unidad de adolescencia de nuestro hospital. Y el tema o el título de la reunión es Mindfulness, una herramienta de cambio y de apoyo en salud. Perfecto. Una forma de ayudar a nuestros niños y adolescentes. Los expositores serán nuestra invitada, la doctora Pilar Pérez, médico de familia, adolescentóloga e instructora de Mindfulness. También intervendrá el doctor Francisco Funes, pediatra, jefe de la unidad de adolescencia en nuestro hospital, actual presidente de la rama adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchas gracias. Como siempre, las recomendaciones son, por favor, apagar las cámaras, apagar los micrófonos. Esto es para no distraer, para no intervenir con ruidos en las presentaciones y para mejorar la calidad técnica de la presentación. Sus preguntas, por favor, al chat. Doctor Funes, adelante. Muchas gracias. Perfecto. Ahí la ven todos, ¿cierto? Sí. Mindfulness 9. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitar a la unidad de adolescencia a participar en estas reuniones. Es un placer, un orgullo. El tema de hoy es mindfulness, hablar un poco de qué es esto y sus beneficios. Para ello he invitado a la doctora Pilar Pérez, que ella es médico de familia, adolescentóloga, es instructora del taller de reducción de estrés basado en mindfulness, trabaja también en Ser Joven. En lo personal tengo cierta experiencia en mindfulness, pero no una instrucción formal. Sí puedo hablar un poco de experiencia personal, ya que hice este taller en un momento de mayor carga de estrés, ¿ya? Yo solo partiré con la introducción y después Pilar seguirá con el núcleo de la presentación. Entonces, para un poco despertarnos, ya hicimos un ejercicio antes de escribir lo que ustedes sabían de esto, pero quería preguntarles cómo han estado ustedes de estrés por estos tiempos. Y si pueden escribir en el chat crucecitas, una cruz, dos cruces, tres cruces, de acuerdo si ha sido poco, más o menos, mucho. Si lo pueden poner, puede ser que al principio de la cuarentena fue un poco más, ahora ha bajado. Vamos a ver si participan un poco, así nos despertamos y nos activamos. Perfecto. Ya, hay de distintos, desde una cruz, muchas cruces. Perfecto. Excelente. ¿Y cómo se ponen las cruces? No tengo idea. O sea, más, sino más, 2 veces. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Y a propósito, ¿qué es el estrés? Todos respondieron rápidamente, no necesitaron pensarlo mucho, pero ¿qué es el estrés? Si lo piensan por algunos segundos, ¿será que estoy bajo estrés o versus tengo estrés? ¿Es uno el que está sometido al estrés o el estrés es algo que sentimos? Y tal vez cambiarían su respuesta de la pregunta anterior según uno u otro punto de vista. También otra pregunta que es interesante como analizar es cómo reaccionamos cuando estamos estresados. ¿Cómo reaccionamos cada uno? Lo pueden pensar en su cabeza, pensarlo como en una sola palabra, y si lo piensan probablemente se va a relacionar con alguno de estos 3 tipos de reacciones automáticas que estamos programados para hacer. Podemos reaccionar en 3 formas.
en forma de lucha o de pelea. Cuando nos sentimos amenazados, bajo estrés o estresados, nos podemos sentir enojados, peleadores, irritables o de mal genio. Otra forma es entrar en una reacción de huida. Queremos a veces literalmente salir arrancando de una situación. Le hacemos el quite o evitamos, postergamos alguna situación. O incluso a veces podemos reaccionar paralizándonos, quedándonos bloqueados. Típico cuando uno hace una prueba y de repente había una pregunta que te quedas bloqueado y no podías responder en el momento. Y estas reacciones son tan automáticas porque vienen desde mucho tiempo, desde nuestro cerebro antiguo, que tiene que ver con la amígdala cerebral, y que literalmente nos permitieron sobrevivir, nos han permitido sobrevivir como especie, porque nos ha puesto a salvo del peligro. Nos ha permitido sobrevivir tanto como para que como especie se nos apareciera otro cerebro nuevo encima de que es donde está la corteza prefrontal, y este cerebro nuevo nos permite maravillas como planificar, pensar en abstracto, crear cosas, pero también nos crea ciertas trampas, ciertos diálogos internos que nos pueden jugar unas malas pasadas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo. Si fuéramos una cebra, no tenemos mucho cerebro nuevo, básicamente cerebro antiguo, llega el león y como cebra corre asustada, y después, como cebra, sin mucho cerebro nuevo, se fue el león y sigo comiendo pasto como siempre. En general no hay una cebra así como estresada por eso, y eso que se lo van a comer casi todos los días. En cambio, en un humano, puede ser que ocurra, por ejemplo, aquí un humano que se golpea con una mesa, me golpeo, me duele, el cerebro antiguo capta esta amenaza y reacciona enojado y podría ser que me enojo y se me pase. Pero muchas veces ahí toma la palabra el cerebro nuevo, con un lenguaje interno, se genera un estrés interno. El cerebro nuevo piensa, ¿cómo fui tan torpe? Después de haberse golpeado uno, sigue pensando esto, ¿cómo fui tan torpe? Esto activa de nuevo el cerebro antiguo y se activa el sistema de lucha y me enojo por ser tan torpe. Y se genera un bucle. Me carga estar mal genio, nuevamente activo el modo de lucha y me pongo más mal genio. Pero incluso uno puede tener estrés interno solamente sin tener estrés externo. Por ejemplo, si ahora me doy cuenta que estoy hablando frente a mucho público, puedo empezar a pensar, ojalá no me ponga nervioso como la otra vez que me pasó, se me empieza a acelerar el corazón, parece que pueden venirse una crisis de pánico, más taquicardia, acelero la respiración, etc. ¿Ya? Probablemente han escuchado varios de ustedes de este sistema de estrés, es relativamente conocido, pero ¿conocerán otros sistemas más que estén involucrados con esto de las emociones? Entonces, me pareció interesante mostrarle este gráfico. Este es un modelo que muestra como, un sistema de regulación emocional. Está primero este sistema de amenaza, que es el que vivimos, que está en rojo, ¿ya? Que nos pone a salvo. Si está muy grande, estamos tremendamente estresados. Si está muy chico, capaz que no nos pongamos a salvo del peligro. Tenemos este otro sistema que es el azul, que está arriba a la izquierda, que es el sistema de logro, que es el que nos permite dirigirnos a obtener recursos y tiene que ver con las recompensas, ¿ya? Nos hace desear conseguir, desear lograr, progresar, avanzar, ¿ya? Nos hace sentirnos bien haciendo algo. Por ejemplo, podría ser con el alimento. Comemos algo, nos gusta y vamos por más. Podría ser en un joven, un adolescente muy clásico, el celular o el videojuego, que voy por esto, me siento bien y voy por más, ¿ya? En el ámbito académico puede ser también tener buenas notas, un alumno, o en el ámbito ya profesional, podría ser publicar en revistas, y publicar porque nos hace sentir como orgullosos de nosotros mismos. Esto está muy bueno, pero si aumenta mucho el sistema azul nos podremos volver algo obsesivos, incluso nos podremos volver adictos, ¿ya? Si el sistema azul está muy chico, nos ponemos algo deprimidos.
Muchas veces tratamos de compensar el sistema rojo, si está muy encendido, con el sistema azul. Tratamos de recompensarnos y ir atenuando este sistema rojo. Y eso está bien hasta cierto punto, porque si nos basamos solamente en el sistema azul, si nos quitan esta cosa que nos da como placer y tranquilidad y satisfacción, puede ser que el sistema amenaza se active aún más. Y por último, tenemos este sistema que es el azul, perdón, que es el verde, que es el sistema de calma, que nos ayuda a regular el estrés, nos ayuda a promover los vínculos, y es el sistema en el cual nos sentimos contentos, seguros, protegidos, y sobre todo conectados con uno mismo o conectados con otros. Cada sistema se puede ir entrenando. De hecho, si uno puede ser un verdadero atleta del rojo si uno se enoja mucho y favorece este sistema, o un atleta del azul. Pero también se puede activar el sistema verde y entrenarlo. Se puede entrenar circuitos que favorezcan este sistema que es el de calma. Y un poco la presentación de hoy día va relacionada con esto. ¿Cómo podremos regular o activar el sistema verde con esto llamado mindfulness? Y ahora entonces voy a dejar a la doctora Pérez. ¿Ya dejé de compartir, parece? Sí, ahí puedo yo. Perfecto. ¿La ven? Se está cargando, ahora sí se ve. ¿Ahí sí? Sí, sí se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, ahora los invito, después de que esta introducción que es un poco pancho como para ponernos en el tema, porque mindfulness va muy dirigido a todo lo que es el estrés y sobre todo en estos momentos que nos ha tocado este año tan difícil con la pandemia del coronavirus. Entonces creemos que es una buena herramienta y que deberíamos potenciarla. Y ahora los invito, como un poquito antes de partir con el tema, a que hagamos un ejercicio muy cortito, como para ir viendo qué es lo que es el mindfulness. Los invito, bueno, están todos con las cámaras para acá, pero en el fondo a cerrar sus ojos, a ir sintiendo que como estamos sentados en la silla, en el piso, donde estemos, ir sintiendo los puntos de apoyo, los glúteos en la silla, los pies apoyados en el piso, dejamos las manos sobre las piernas, y un poco el mentón inclinado levemente hacia el pecho. Y vamos escuchando quizás los ruidos que hay en el ambiente. Y los invito a ir conectando con la respiración, con el aire que entra por la nariz, el aire que sale. Notar quizás si hay alguna diferencia. Tratar de no manipular la respiración, dejarla libre, no hacerla ni más profunda ni más lenta. Simplemente notar ese hecho de el aire que entra por la nariz y el aire que sale. Quizás sea más fácil sentirlo a nivel del pecho o del abdomen, cómo se infla el pecho con cada respiración y después se desinfla. Quizás nos distraemos, pero tratar con amabilidad de volver a la respiración. Y ahora, poco a poco, ir abriendo los ojos para que vayamos volviendo a la presentación. Es un ejercicio cortito que es de prestar atención a la respiración y es lo que se basa un poco el mindfulness, obviamente mucho más largo, pero es como para tener así un gustito muy pequeñito, una muestra médica, como diríamos, de lo que es el mindfulness.
Esto es lo que vamos a ir viendo durante la presentación. Vamos a ver un poquito de dónde nace el mindfulness, el concepto, su origen, un poquito de qué es la práctica, la evidencia científica que respalda a esta práctica del mindfulness y por qué quisimos mostrarlo principalmente en adolescentes. Yo me dedico más a adolescentes, pero también hay unos estudios donde son de niños y adolescentes, y las conclusiones. Y para partir, ¿qué es el mindfulness? Muchos pusieron en el chat que lo habían practicado, que están cercanos a ellos, pero hay otros que tampoco quizás les suena mucho. Entonces, un poquito para ir aclarando este concepto. Es un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años, ha sido portadas de revistas, lo asociamos mucho quizás como a esta cosa más budista de la meditación, hay varios estudios de neurociencia, va a ir viendo cómo se va registrando en el cerebro y hasta los perritos quizás pueden estar en un estado mindful. Y un poco para ir viendo que nuestra mente, no sé si les pasó en el ejercicio, pero nuestra mente está constantemente bombardeándonos con los pensamientos, todo lo que pasó, quizás lo que estábamos haciendo ayer, qué pasó, quizás nos peleamos con alguien y ahí quedamos dando vueltas, o quizás con toda la agenda que tenemos preparada para hoy día, en las cosas que tenemos que hacer pendientes esta semana, o lo que tienen que hacer nuestros hijos, y así nuestra mente está constantemente viajando desde el pasado hasta el presente, y es difícil quedarse en el aquí y en el ahora, es difícil estar en el presente y solo tomar atención, por ejemplo, a la respiración, porque esta mente constantemente nos invade y nos va salpicando de una cosa a otra. El mindfulness es un término que no tiene una traducción al español, así que sea 100%. Entonces, por eso se prefiere ocupar el término mindfulness. Lo más correcto que lo han traducido es conciencia plena o atención plena. El mindfulness se centra principalmente en prestar atención de una manera consciente a la experiencia del momento presente y lo que enfoca esto es que sea con interés, con curiosidad y aceptación, como si lo estuviéramos viviendo por primera vez. Liberarnos de todo tipo de juicio, de catalogar si esto es bueno, esto es malo, mira lo que me está pasando, sino que simplemente estar aquí y ahora. Ya esto viene de un término Pali, que significa, o sea, que se dice sati, que va asociado a lo que es la conciencia, la atención, el recuerdo. Y esta forma de prestar atención al presente tiene unos pilares que en el fondo, uno es la intencionalidad, o sea, es a propósito, hay que ponerle atención a lo que está pasando, porque si no, no se nos puede pasar, porque estamos como estamos con esta máquina, con este ruido, y estamos haciendo muchas cosas, y lo que se usa mucho en mindfulness es que estamos en un piloto automático. Muchas veces estamos haciendo cosas y no sabemos ni cómo las hacemos, lavamos la loza, nos duchamos, qué sé yo, y de repente hoy hicimos tal cosa, porque estamos tan acostumbrados y en este piloto automático que entonces es difícil salirse de esto. También tiene un carácter de constancia, que estarlo haciendo momento a momento, hay toda una disciplina detrás, y lo que yo les decía un poco que es desprovista de juicio, es una actitud ecuánime. En el fondo no estar catalogando si esto es bonito, bueno, o que me genera algo, tratar de como sacar esa parte enjuiciadora que tiene la mente, que de catalogar todo lo que nos está pasando. Los inicios del mindfulness, bueno, está basado en la tradición budista, que ya tiene más de 2500 años, pero a Occidente llegó más o menos en la década de los 80, hace como 40 años atrás, por este médico, Jon Kabat-Zinn, que trae todo esto del budismo, de la meditación budista, y la occidentaliza, ya un poco la adapta, y él empezó a trabajar en el hospital de Massachusetts a todos los pacientes que tenían dolor crónico y que presentaban altas cargas de estrés, y él forma un taller que se llama el MBCR, que son 8 semanas de una práctica de varios ejercicios que uno va haciendo y con tareas para la casa para los pacientes, y este taller es lo que un poco ha ido popularizándose, se ha ido extendiendo por todo el mundo, y es lo que generalmente en todos los estudios es lo que se evalúa y se va viendo qué efectos ha tenido. ¿Ya? Él se dio cuenta que los hospitales, la carga de pacientes que, independiente de la patología médica que tengan, la parte emocional, la parte psicológica es muy importante, y esto puede ayudar a esa carga de estrés y mejorar también la enfermedad que tengan. Y es un poco esto, que en el fondo la vida está llena de cosas, estamos con enfermedades, con cosas, y nosotros no podemos parar las olas de todo lo que nos está pasando, pero sí podemos aprender a surfear. Y un poco el mindfulness nos ayuda
a esto, a poder lidiar con nuestra vida, con nuestros problemas, con el estrés que podamos tener, con los dolores, con las enfermedades, pero aprender a manejarnos y a relacionarnos de una manera amorosa, compasiva con esto. Hay diferentes tipos de programas, sobre todo en el área más de psiquiatría y psicología, que usan el mindfulness como base o como una herramienta dentro de ella. El más popular es el que yo les decía, que es el MBCR, que es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que lo creó Jon Kabat-Zinn, pero también hay otros como el MBTC, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que está más centrada en lo que es la depresión y a disminuir las recaídas en depresión. Pero también hay otras que les puse ahí, por ejemplo, la más conocida yo creo que es el DBT, no sé si lo han escuchado, que es para pacientes con personalidad limítrofe, que es la terapia electroconductual. Y hay otras, pero en un fondo para mostrarles que hay varias técnicas o terapias que en el fondo usan el mindfulness. Y el mindfulness se ha aplicado se ha utilizado o se ha tratado de expandir a diferentes patologías, principalmente el estrés y el burnout, y los estudios han mostrado que hay harto en depresión y ansiedad, pero sin duda que cada vez se van viendo en otras áreas. Por ejemplo, el trastorno de personalidad, como les explicaba antes, sobre todo en los pacientes limítrofes. Ahora se ha visto mucho en los últimos años los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, trastornos por atracón, en el cáncer para manejo del dolor, del estrés, dolor crónico, fibromialgia, etc. Y es interesante también que se ha ido viendo en otras áreas, y ahí les puse inmunidad porque hay unos estudios que es del año 2003 que se hizo este taller que yo les digo de MBCR, 8 semanas, y al post de taller se puso la vacuna de la influenza y se midió posteriormente a 4 meses los títulos de anticuerpos y también la actividad cerebral, y se vio que aumentó mucho más en comparación con un grupo control. Entonces también hay otras áreas que se están investigando y que es interesante ver que también ayuda en otras áreas. Y bueno, yo creo que varios a lo mejor habían escuchado algo y tienen como ciertas como conceptos de lo que puede ser el mindfulness, y estos son mitos, que es lo que no es en el fondo. No es poner la mente en blanco o vaciar la mente y estar así como sin hacer nada, porque si ustedes se dieron cuenta, al tratar de nosotros concentrarnos y prestar atención a la respiración, indudablemente empiezan al bombardeo de todo lo que nuestra mente está pensando. Entonces, es imposible poner la mente en blanco, yo no sé quién lo podría lograr. Tampoco no es una religión, sí está basada en lo que es el budismo, pero no es que uno tenga que ser budista para practicarlo. Alberga a todas las religiones, católicas, judías, musulmanas, todas. En el fondo está abierto para cualquier persona que desee y tenga las ganas de practicar. Tampoco es que sea una búsqueda de la felicidad y ese sea el fin, sino que es un modo de estar en la vida, en el presente, pero tampoco es que uno la va a asegurar la felicidad. De hecho, el budismo parte con la premisa que la vida es sufrimiento, entonces no es que estemos tratando de disminuir este sufrimiento, no que en el fondo vamos a ser todos felices, happy. Por otra parte, otras como escapar del dolor, y aquí hay una relación que no es escapar del dolor, sino que es como poder permitirlo y abrazarlo de una manera más genuina. Y otra es que a lo mejor uno puede pensar que son ejercicios de relajación, como el yoga o como las meditaciones, pero sí, los ejercicios del mindfulness pueden a lo mejor llegar a este estado y lo podemos usar quizás para eso, pero no es el principal objetivo, sino que el mindfulness busca una mayor atención y un estado de conciencia de una manera intencional. Y un poquito de la práctica como para mostrarles de qué se trata el mindfulness. Está basado en el fondo en la meditación y un darse cuenta de este flujo permanente que tenemos de pensamientos, de emociones, de sensaciones corporales que emergen y van atravesando en el campo de nuestra conciencia. Es un estado de apertura a lo que está pasando, a esta novedad de lo que está ocurriendo en el presente, y a suspender los juicios, ¿ya? O sea, no condenar ni empezar a elaborar esto es bueno, esto es malo, etc. ¿Ya? Y estar atentos a cómo estamos experimentando el mundo. Y es un poco, se basa en los ejercicios principalmente en tomar conciencia de esta respiración, y la respiración es como una ayuda, un ancla que nos ayuda a volver al presente cada vez que nos hemos ido, porque
como les decía, esta mente es tan inteligente y es tan creativa que obviamente siempre nos está tratando de llevar a otra parte, porque la mente se aburre, porque la mente quiere que vayamos a recordar lo que estamos pasando o como a sufrir o pensar en todo lo que está planificando, entonces como que nos saca constantemente de lo que está pasando. Entonces la respiración, estos ejercicios nos ayudan a volver. Entonces cuando realmente estemos muy estresados, estamos en una situación difícil, tomar 3 respiraciones así con conciencia nos va a ayudar a volver a centrarnos un poco en el aquí y ahora, lo que está pasando ahora. No sé, les invito a que de repente hagan este ejercicio cuando de repente a lo mejor entre un paciente y otro en el poli, tomarse, ¿qué? En 5 minutos, 1 minuto de poder tomar conciencia de estas 3 respiraciones y van a notar que los niveles van bajando lentamente, quizás como de esta cosa de apurada y de piloto automático en el que estamos. El mindfulness utiliza varias técnicas, varios ejercicios. Uno es la respiración consciente, que es lo que estuvimos haciendo un poquito al principio de la presentación. El otro es el body scan, que es como el escáner corporal, que uno en el fondo se acuesta y va recorriendo las diferentes partes del cuerpo y prestando la atención a cada una de ellas. También hace hartos ejercicios de estiramiento corporal, de como más que nada el yoga, pero tampoco es como sea tan intensivo el yoga, sino que son ejercicios bien generales y que los puede hacer cualquiera. También caminar con conciencia, y también se usa mucho, esa es como la parte más como más técnica, pero también hay otras actividades, y la otra parte como más las prácticas más informales que le dicen en mindfulness, que es hacer cualquier actividad diaria con atención plena. Por ejemplo, lavarnos los dientes, o cuando estamos lavando la loza, o dar una vuelta cuando estamos con nuestra mascota, por ejemplo, sacar a pasear al perro, pero que estemos ahí solo paseando al perro, o solo lavándonos los dientes, tratando de poner atención a todo lo que está pasando. Por ejemplo, comer con atención plena. Muchas veces estamos frente al computador, con el celular, haciendo 1000 cosas, y comemos, no, ni siquiera nos damos cuenta todo lo que comimos. Pero los invito también a que después, durante el día o en la semana, hagan un ejercicio, por ejemplo, de comerse una fruta o una comida, prestando la atención a los sabores, a las texturas, a todo lo que está pasando y cómo nos relacionamos con la comida. Tampoco es que estemos comiendo o hagamos el ejercicio en cámara lenta, no se trata de eso, sino que lo hagamos a la velocidad que tengamos que hacerlo, pero dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Y bueno, el mindfulness se ha ocupado como en diferentes formas. Hay talleres, como les decía yo, estos de MBCR. Uno puede hacer ejercicios también en la consulta para ir llevándolos a los pacientes, y hay hartas aplicaciones ahora que estamos todos con el celular y con toda la tecnología. Ahí les dejo algunos nombres de algunas aplicaciones que dan ejercicios, hay otras que van mandando recordatorios como para ir tomando conciencia de esto, y lo que yo les decía, lo más fácil que los pueden hacer son las prácticas informales, y en el fondo ir haciendo diferentes cosas que hacemos todos los días, pero con atención plena. Un poco lo que les contaba de los soportes de esta práctica, que viene desde el budismo, tiene como estos pilares que en el fondo es el compromiso con la práctica, de ir haciéndola y de ir practicándola día a día. Hay que tener autodisciplina como para poder ir haciéndolo y encontrar el tiempo, porque nos cuesta encontrar ese tiempo, porque siempre tenemos algo que hacer. Siempre estamos con muchas cosas y es difícil sentarse y practicar. Muchas veces pensamos que, no sé, vamos a perder el tiempo, tenemos que hacer muchas cosas, pero yo creo que invertir en esto es totalmente recomendable y muy beneficioso. Y la intención de practicar. Y un poco lo que apunta al mindfulness son estas características, e ir desarrollando a través de la práctica el no juzgar, la paciencia, la mente principiante, que por ejemplo la mente principiante es como ir observando todo como si fuera la primera vez, es como sorprendernos con lo que estamos viviendo, como cuando es como ser como niños. No sé si les ha pasado de repente que viajan y todo les sorprende, los colores, las cosas que ve, porque uno está así como muy curioso y atento a lo que está pasando y está libre de expectativas. Entonces un poco es como vivir en eso, de ir viendo las cosas como si fuera la primera vez que uno las ve, estar más atento. La confianza es confiar en nuestra intuición, ya en la guía interna que cada uno de nosotros tiene, y que es lo que realmente, si la escuchamos, es lo que cada uno necesita. Ya no esforzarse, no esperar nada a cambio, sino que dejar que las cosas sean como son.
aceptar que no es lo mismo que resignarse, es ver las cosas como son, más que nada, y no forzar tampoco. Y lo otro que también se ve mucho es el ceder o el soltar. Muchos de nosotros, yo creo que esta sociedad, en el fondo como estamos ahora, estamos muy aferrados y muy apegados a las cosas y nos cuesta deshacernos de esto, el consumismo o las relaciones tóxicas, es porque estamos ahí adheridos al otro, apegados, aferrados, y nos cuesta soltar, dejar que las cosas se vayan, soltar nuestras ideas, nuestros prejuicios, nos cuesta un montón. Y un poco de lo que hablaba Francisco, y que también tiene mucho que ver con lo que con lo del mindfulness, en el fondo cualquier estrés o dolor que tengamos está en el fondo. O sea, de hecho el budismo parte con la premisa que la vida es sufrimiento, no la vamos a quitar. O sea, hay dolor, hay estrés y todo nos va a tocar con diferentes situaciones. Pero hay una resistencia o la forma como las vamos percibiendo, reaccionamos y manejamos que va a hacer la diferencia, y eso es lo que nuestra mente le va poniendo en el fondo, un poquito lo que le va agregando, ¿ya? Por ejemplo, la culpa, los lamentos, los juicios, las obsesiones, ir etiquetando todo lo que va pasando, y eso va haciendo el grado de sufrimiento que vamos a ir teniendo, y por eso a lo mejor gente que les puede pasar algo terrible, a lo mejor reacciona de cierta forma, y gente que a lo mejor pasa algo muy, muy chiquitito y lo vive con una intensidad muy grande y se deprime y está mal, y entonces eso es lo que cada uno va un poquito modelando. Y acá es como el mindfulness nos puede ayudar en esto, darnos cuenta, es en este fondo, es que está el dolor versus este sufrimiento, y esa diferencia es lo que nos puede ayudar el mindfulness, ¿ya? Un poquito lo que yo les decía, que el dolor es inevitable, siempre va a estar, el sufrimiento es opcional. Cuánto nosotros les ponemos de valor agregado es lo que nosotros podemos ir como manejando o ir disminuyendo con el mindfulness. Y un poco lo que les decía a Francisco al principio, que en el fondo vamos a tener un estímulo cualquiera, y generalmente cuando nosotros estamos en modo piloto automático, reaccionamos. No sé, nuestros hijos hacen alguna cosa y nosotros vamos y les gritamos y los retamos y quizás reaccionamos nomás, llegamos y hacemos sin pensar. Y con mindfulness la idea es que tenemos ese estímulo y tengamos un par de segundos, tampoco es que nos quedemos pensando eternamente, sino que en vez de reaccionar, sino que dar una respuesta que podamos hacer más sentido. A lo mejor tengo que pensar, detenerme y no decir ahora en ese momento, o poder elegir mejor lo que vamos a decir, o poder responder de una forma más amorosa, más plena y más conectada con el otro o con la situación que estemos viviendo. Es un poquito cómo vamos viendo y cómo poder responder en vez de reaccionar, porque al final la reacción y el piloto automático es lo que nos va a enfermar y es lo que nos va a llevar a estresarnos. Entonces la idea es cambiarnos a esta respuesta, y como dice Víctor Frank, entre estímulo y la respuesta hay un espacio, y ese espacio es lo que podemos elegir, nuestra respuesta, ¿ya? Y eso ojalá que se encuentre con nuestro crecimiento y nuestra libertad. Las dificultades de esta práctica es, bueno, lo que yo un poco les iba diciendo, es tener la constancia para poder practicar, que muchas veces necesitamos una guía con experiencia para que al principio, sobre todo, a poder ir haciendo ejercicio, aunque claro, ahora cada vez hay más acceso a internet en diferentes páginas que hacen meditación, ahora con todo lo que ha sido el coronavirus, ha habido mucho más acercamiento, hay después, a los que estén interesados, hay páginas lugares donde se puede practicar en forma gratuita, etcétera. Pero yo creo que lo más difícil es encontrar este tiempo para poder practicar y darnos las ganas, ¿ya? Y bueno, y también es poder llevar estos talleres que son mucho más estructurados y que están más, mejor enfocados como para poder, para ciertas personas o como con ciertos problemas o con patologías, y poder acercarlos a ellos, por ejemplo a los adolescentes, ¿ya? Y un poquito mostrarles ahora de la evidencia científica, porque claro, suena bonito, suena quizás que a lo mejor sí, es fácil, podemos hacerlo, pero a ver si funciona o no funciona y qué evidencia hay al respecto. A mí me gusta mucho la evidencia, entonces me gusta que las cosas tengan un sustento y que tengan una demostración científica.
Bueno, como yo les decía, a partir de los años 80 empezó el mindfulness y esto ha sido ahí aumentando en forma exponencial la cantidad de publicaciones que han habido al respecto. Y también, como un poco les mostraba Francisco, hay mucha evidencia a partir de las neurociencias de cómo va cambiando el cerebro, y esto se ha evaluado y se ha estudiado en meditadores expertos o monjes budistas que lo han hecho varias resonancias funcionales, etcétera, y también de gente que no es experta, cualquiera de nosotros que hace un taller de MBCR y le han hecho imágenes pre y post taller como para ir viendo cuáles son los cambios. Y hay cambios que son estructurales y también funcionales, y se va remodelando todo lo que es el cerebro y apunta mucho a lo que es la neuroplasticidad. Ya lo que va haciendo, como les decía un poco Francisco, es que se va aumentando y potenciando todo lo que es la corteza prefrontal, la parte del singular, el hipocampo, y va disminuyendo todo lo que es la actividad de la amígdala, que es la que nos hace este cerebro más como intuitivo o más como de reaccionar, de todo lo que son la parte como de la rabia, lo de enojo, todas esas cosas. Eso se ha visto que se va achicando y se van potenciando estas otras áreas que yo les decía. Este es un estudio que es en población general, pero hay un estudio de esto, que es una revisión sistemática de los estudios que fue el 2015, juntó 23 revisiones y que junta 8.600 individuos. En general vieron síntomas que son más del área más como psicológica, síntomas depresivos, ansiedad, estrés, calidad de vida, y en diferentes patologías, cáncer, dolor crónico, un montón, depresión, ansiedad. Y aquí para mostrarles un poco que en el ítem depresión, ansiedad, fue estadísticamente significativo. Ahí pueden ver que, por ejemplo, ahí habían pacientes con enfermedad cardiovascular, cáncer, trastornos mentales, dolor crónico, etc. Y también en las otras outcomes que ellos midieron, que fue estrés, calidad de vida y funcionamiento físico. Todo fue estadísticamente significativo como para los pacientes que practicaron mindfulness. Por otro lado, también nosotros podríamos decir, ¿y qué pasa en Chile? Si se han hecho estudios o no. Este es un estudio que se hizo el año 2011 en el Hospital Sotero del Río a cargo del doctor Sebastián Medeiros, que lo que hizo fue hacer este taller que yo les digo de MBCR en profesionales de la salud, principalmente TENS, habían terapeutas ocupacionales y no me acuerdo si enfermeras. Fueron 12 profesionales, se hizo este taller que son 8 semanas, como yo les decía, y más las tareas que se van mandando para la casa, que la idea es que las practiquen diariamente, y una jornada intensiva. Se midieron estos 3 cuestionarios, que uno fue como que se usa harto en psicología, que es el que ve 45 dominios, el Outcome Questionary 45, también uno de calidad de vida, y también como para evaluar la práctica de mindfulness. En general, hubo una reducción del estrés y una mejor calidad de vida y desarrollo de la autocompasión, fue lo que relataron fueron casi puras mujeres, así que, de hecho fueron puras mujeres, y fue lo que relataron las practicantes. ¿Ya? Y acá están los resultados, principalmente en todo lo que era sintomatología depresiva, ansiosa, fue estadísticamente significativo, en todo lo que fue calidad de vida, en tanto como psicológica y ambiental, y las prácticas del mindfulness. ¿Y por qué elegir mindfulness en niños y adolescentes? Porque tiene beneficios psicológicos, tanto a niveles afectivos, interpersonales como intrapersonales. Todo lo que es afectivo es la regulación emocional, que como todos sabemos en la adolescencia está así como en su plena explosión de sentimientos, y ayuda a regular toda esta carga emocional, disminuye la reactividad, aumenta la flexibilidad de respuesta, las relaciones con los otros, de cómo yo me voy relacionando con los padres, con los pares, con todos. Y ha visto que hay mejoría en diferentes outcomes, de diferentes enfermedades, como se los voy a mostrar, y también porque como consideraciones es una práctica que es económica. Si ustedes ven, no necesitamos ningún implemento del otro mundo, sino que solamente sentarnos a practicar, que no se ha reportado hasta ahora en la literatura ningún efecto adverso, y que es una técnica sencilla, que parece fácil, pero que no es fácil. Si los que pudieron hacer el ejercicio se dan cuenta que no es fácil estar ahí prestando atención a la respiración. Y un poquito de la evidencia que hay en adolescentes. Este es un metaanálisis del 2014 que reunió 20 trabajos en pacientes menores de 18 años que hicieron intervenciones basadas en mindfulness, y se vio que eran útiles y que no producían daño. También disminuían todos los síntomas psicológicos, especialmente los síntomas más relacionados a depresión y ansiedad, y que era útil en settings clínicos y no clínicos.
en general estos estudios eran la mayoría en pacientes sanos y que habría que ampliar a otro, la recomendación era como ampliar a otro tipo de poblaciones. En relación a salud mental y adolescentes y mindfulness, esta es otra revisión del año pasado, el 2019, que reunió 33 estudios y que mostró resultados estadísticamente significativos en lo que era la práctica del mindfulness, función ejecutiva, tensión, depresión, ansiedad, estrés y conductas negativas. Y este es otro trabajo que un poco muestra en qué áreas se ha ido evaluando el mindfulness y donde hay más trabajo. Sin duda, donde más trabajo es en todos los que son los trastornos ansiosos y trastornos del ánimo, depresión, y que eso está muy demostrado que sirve y que baja los niveles de ansiedad, de estrés y mejora. Como yo les decía, hay programas de mindfulness que se dedican especialmente a lo que es depresión y a disminuir las recaídas, pero también ya se han ido explorando otras patologías como es el déficit atencional, que también mejora lo que es la atención, en el consumo de sustancia, que mejora la regulación emocional, disminuye el síndrome de abstinencia y el craving, lo que es dolor crónico, que mejora la calidad de vida de estos pacientes, y ahí también se ha visto mucho en los pacientes oncológicos, en el trastorno del sueño, como para dormir también, para que mejor, los que son los trastornos de conducta alimentaria, que se ha estado aplicando, y hay toda una corriente del mindful eating, que se ha ido como aplicando a la terapia de estos pacientes y también al trastorno por atracón. Y se ha ido de a poco incorporando cada vez más estudios en otras patologías y enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatía, VIH, pacientes con leucemias, con otro tipo de cáncer. Y también se ha ido llevando, como mostrándoles un poco a los diferentes ámbitos que se ha ido aplicando el mindfulness, también se ha aplicado en los colegios. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, o sea que lo hicieron allá y que juntaron toda la revisión de los estudios que estaban hechos en colegios, que son principalmente en Estados Unidos. 28 estudios con 3.400 alumnos, y lo que vieron principalmente es que disminuía algunas psicopatologías, problemas de conducta, ansiedad, trastorno afectivo. Se van repitiendo un poco las patologías en las cuales se van viendo mayores beneficios, y también aumenta los atributos, algunos atributos como más prosociales, o sea, regulación emocional en la sala de clase, las habilidades sociales, la participación, etc. Ahora, este estudio era desde 5 años hasta 17 años, y las prácticas o como las estrategias que utilizaron eran bien variadas, entonces también cuesta un poco sacar conclusiones como decir, esta técnica o esto es lo que mejor funciona. Y en eso están un poco como tratando de ir y poder evidenciar qué es la mejor forma. Y en Chile, el 2017, se publicó este estudio que se hizo en 2 colegios de Santiago, y se hizo este taller BBCR, pero modificado para adolescentes de octavo básico, que con un grupo control, que era como el curso paralelo, y se evaluaron pre- y post-intervención y al seguimiento a 3 y a 6 meses. En general se vio que había resultados significativos en la disminución de sintomatología ansiosa, depresiva y malestar psicológico general, y los cambios no se mantuvieron en el tiempo porque en general lo que pasó es que los adolescentes no siguieron practicando, entonces se fueron perdiendo y diluyendo, y eso también se ve en varios estudios a nivel internacional, que en el fondo que en general los resultados se mantienen si uno sigue practicando. Si uno ya no deja de practicar, como que se va diluyendo con el tiempo y ya no están esos resultados positivos. Y no hubo diferencia de género entre hombres y mujeres. Acá, porque ya para que no me ir alargando mucho con el tiempo, esta es otra revisión de pacientes con enfermedades crónicas. Ahí les puse al lado en el cuadrado azul lo que ellos evaluaron. Por ejemplo, habían 2 estudios con cardiopatía, uno con cáncer, con cefalea, ansiedad, etc. Y también vio efectos leves moderados en los outcomes de dolor, ansiedad, depresión, calidad de vida. Y las limitaciones de estos estudios, en general, lo que como que uno ve como con los estudios, que son a veces muy pequeñitos, lo que se mide de repente es como bien distinto, hay pocos estudios que son en niños y adolescentes, las metodologías de repente no son lo que a uno le gustaría, como de medicina basada en la evidencia, y seguimientos que son a corto plazo. Pero en general también uno podría rescatar que hay una alta satisfacción entre los pacientes y no se reportan daños. Por último, creo que este es uno de los últimos estudios que les voy a presentar. Este es un efecto del mindfulness en intervenciones con padres de pacientes que
con diferentes tipos de patologías y ver cómo el manejo del estrés parental. En general hay una disminución del estrés parental y eso un tamaño del efecto mucho mejor a más tiempo, a 2 meses, y eso también se ha reflejado en una mejoría de los síntomas de los pacientes adolescentes. Y esto también ellos mostraron que los estudios que estaban mejor hechos, con caso control, que tenían una metodología mejor, esta disminución de estrés era mucho mayor que los otros estudios. Acá para mostrarles en el fondo que estos fueron los estudios que ellos evaluaron, y a la derecha en general están todos estadísticamente significativos en disminuir el estrés parental, y eso después ellos también lo linkearon y vieron que habían efectos positivos en los adolescentes con patologías, principalmente patologías externalizantes y del área como más cognitiva. Ahí los autores después decían que probablemente era porque es mucho más fácil percibir todo lo que son las conductas externalizantes en los adolescentes, o sea, todo lo que va como para afuera, todos los acting. Entonces quizás ahí, claro, los papás como que lo asocian más estrés, y es más difícil ver a un cabro que a lo mejor está más deprimido, está más ensimismado, entonces por eso quizás los efectos eran más positivos en esas patologías. Y para ir terminando y así acotarme al tiempo, que para poder tener un poco de discusión, que algo he visto que han escrito en el chat para poder responder sus preguntas, el Mindfulness es una herramienta útil, tanto en la vida personal, que la podemos ir incorporando cada uno de nosotros, como también en la práctica clínica, y también que puede ser para nuestros pacientes, niños y adolescentes. Para niños es más difícil, hay que ir acortando los tipos de ejercicios, pero también se puede hacer. Pero yo los invito también porque a raíz de esta pandemia que nos ha tocado vivir, se ha visto que es muy necesario en todos los que somos profesionales de la salud. Estamos nosotros constantemente expuestos a un nivel de estrés altísimo, y esta es una herramienta de autoayuda que nos puede ayudar un montón a nosotros y a nuestros pacientes. Si nosotros estamos bien, los pacientes también nosotros podemos transmitirle eso, y también, bueno, a nuestra familia, con nuestros cercanos, etc. Bueno, el Mindfulness también nos da una posibilidad de mayor capacidad de atención y aceptación, aumentar las respuestas adaptativas y flexibles ante el estrés, y disminuye el sufrimiento. La evidencia científica muestra cambios estructurales a nivel cerebral con la práctica del Mindfulness, que yo no me quise extender mucho en eso por en honor al tiempo, pero que lo podemos discutir. Y es útil en diferentes patologías y síntomas, como les expliqué. Les traté de mostrar la mayor cantidad de estudios para que vean que hay harta evidencia y que no es algo así que como una moda que se impuso y que no tiene sustento científico. Hay pocos estudios en niños y adolescentes, pero que han ido mostrando que son prometedores. Y el desafío que quizás yo me pongo en el fondo es como desarrollar e implementar talleres o llevar estas técnicas y prácticas de mindfulness en el trabajo con niños y adolescentes, tanto en el ámbito clínico como que también en la investigación, para poder nosotros también aportar nuestro granito de arena. Y eso, yo pretendo con esta lámina un poco reflejarles que ojalá no estemos como esta persona que está todo el rato dándole vuelta a un montón de cosas y tiene este mindful, esta mente llena de cosas, y estamos pensando todo el día millones de cosas, y podamos ser como el perrito que quizás está solamente disfrutando el paisaje y está viviendo en lo que es, en el aquí y en el ahora. Así que eso, muchas gracias. Y abierto a las preguntas. Francisco, no sé si tú has podido ir viendo el chat, yo me concentré en la presentación, así que no. Sí, hay algunas preguntas. Muchas gracias. Les vamos a ir comentando las preguntas que se han enviado al chat. Se cuestiona si es que las personas de mayor edad Se cortó un poco el... Se me cortó. Escuché personas de mayor edad, todo lo que escuché. ¿Tú escuchaste? Capacidad de adaptarse cerebral y a tener dados con la terapia mindfulness. José Luis, no se oye. Sí. Tú... La pregunta es que si hay cambios estructurales igual de fuertes con la edad. Si influye la edad en tener menos, a más edad, tener menos cambios estructurales cerebrales. O
sea, y hay un montón de estudios de neurociencia y libros también de mindfulness y neurociencia, y no, se puede a cualquier edad, incluso estos meditadores expertos que de repente llevan 20, 30 años meditando, estos monjes budistas que uno los ve así, tienen unos cambios estructurales impresionantes, y la forma en que ellos responden a diferentes estímulos también es distinta, o sea, no hay una limitación de edad como para practicar o poder incorporar, y se ve mejoría a todo nivel, por lo menos en todos los estudios se ha mostrado eso. Sí. Podría agregar como más anecdótico, hay un practicante de mindfulness que se llama Matthew Ricard, que es un francés que salió parece que en el Times como la persona más feliz del mundo, después de hacerle una serie de análisis. Y este señor es un científico, o fue un científico, y tardíamente en su vida entró a practicar mindfulness. Y tardíamente fue también que se sometió a estos estudios y se vio cómo sus cambios cerebrales. Y tanto así que quedó como el eslogan del hombre más feliz del mundo. Espero que la vida, es posible integrar estas técnicas a personas de muy corta edad, niños. Ahí, o sea, uno puede ir haciendo ejercicios muy cortitos, pero yo creo que ahí lo más importante también es los papás. Hay y nosotros estamos tratando ahí también en Ser Joven de hacer algunos talleres con los padres. Ahora estamos con una psicóloga, con la Josefa, que quizás está por ahí. Pero ir también viendo más que nada los que son los padres, como para poder ir modelando esto también, y poder ir validando todo lo que son las emociones, el estar aquí y ahora, ir ejercitando. Hay unos ejercicios que obviamente se van adaptando a los niños pequeñitos, pero se puede, y también hay mindfulness, por ejemplo, para las embarazadas, como ir viviendo los procesos de la vida en general con una actitud diferente, saliendo de este piloto automático. Sí, yo diría que lo importante acá es como activar este sistema verde, y hay distintas formas. Una forma es mindfulness, y en los niños se puede hacer mediante como el entorno, con el afecto o la forma en que los padres se relacionan con ellos, en forma indirecta. Aunque igual uno puede hacer algún ejercicio con los niños, ejercicio de caminar con la mano, hacer una respiración, inspiro, expiro, inspiro, expiro, lentamente, y a los niños les gusta. O cuando están así también estresados, o por ejemplo cuando están con pataleta, yo lo uso con mis niños, yo tengo niños pequeños, por ejemplo están así muy así, uno le dice así como, trata de inflar un globo, es como para poder, porque ellos tampoco cachan cómo es su respiración, entonces uno trata de ir como adaptándole a ellos, entonces ahí como que ellos van, como solo se van como regulando. Ahí hay que ir haciendo ejercicios más cortitos. Mira, tiene 4 años, chica. La mayoría de las religiones enfoca su filosofía en el sufrimiento y el dolor. Bueno, enfocar el bienestar positiva y la pérdida. Pero yo creo que se entendió la pregunta, es que se está entrecortado, pero en el fondo es lo que escribió el chat, que decía, ¿por qué se enfoca tanto en el sufrimiento y no en el bienestar? Ahora, yo diría que un poco la diferencia de las culturas orientales es distinto cómo enfocan el sufrimiento, no va desde la culpa. Y es curioso que justamente estas culturas que aceptan el sufrimiento y estas prácticas que aceptan el sufrimiento sufren menos, ¿ya? Probablemente no porque porque en el fondo lo aceptan, y aceptan que está ahí una cosa más, y no hay esta lucha mental del por qué existe esto. No sé, Pili, si puedes complementar. Sí, es que es como la forma en que se relacionan, y en general yo creo que todas las religiones van como en esta cosa como el sufrimiento, y se ha visto en eso, no va como más tan orientado. Ahora, la idea es como poder orientarnos al bienestar, pero la esencia del ser humano es esta como crisis existencial, de por qué. Entonces, claro, están más orientadas, pero sería bonito que uno pudiera estar en el otro lado de la vereda, pero nuestra mirada. Ahora, yo creo que, como tú decías, Francisco, claro, es esta forma como de relacionarnos con el sufrimiento la que cambia mucho la visión entre Occidente
y Oriente. En Oriente, a mí me da una impresión más de todas estas religiones que hay una aceptación más genuina de este dolor, de este sufrimiento, versus Occidente, que como que trata de rechazarlo, como de negarlo que existe y como que un poco de aferrarse a lo otro, que es justamente a lo que apunta el mindfulness, a como soltar eso. También yo estaba leyendo un poco el chat, habían otras preguntas un poco de marcadores. Si hay marcadores, se ha visto, inflamatorios y bajan. Yo no, son hartos estudios, entonces por honor al tiempo no los puse, pero hay con interleuquinas que disminuyen las interleuquinas. De que yo les conté un poquito de la vacuna, que también es súper interesante, de cómo toda la parte inflamatoria también se ve afectada con esto, que es el mindfulness. Quizás después en otra podríamos hacer una sola neurociencia como efectos más biológicos. Yo traté de abarcar todas las áreas, pero sí hay estudios. Si alguien está interesado, pues también le podemos mandar información. Y no sé, yo creo que si en el calvo hay algo, ahí tenéis que responder tú, Pancho, no sé qué se está haciendo. ¿De qué cosa? Que alguien preguntó si se está haciendo algo de mindfulness en el calvo. Hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha hecho. Hubo una de las reuniones que ofrecen para funcionarios que se habló sobre las emociones y ahí se hizo una pequeña práctica de mindfulness, pero fue una cosa puntual, no hay algo estructurado en esto. Sería muy, muy bueno. Y otra persona dice que parece que van a hacer una capacitación para funcionarios hoy día. Comienza. No, mira, eso no lo había visto yo. Muy bien, muchísimas gracias, excelente presentación. Lamentamos los inconvenientes técnicos de la red MinSal. Nos vemos el próximo miércoles, espero con mejor apoyo técnico. La charla fue excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la atención. Ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo muy Gracias, que tengan un lindo día. Igual. Gracias, un millón. Muy bueno. Bien, oigan. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo voy a conectarme desde el celular, también tengo problemas técnicos. ¿Aló? Bien, perfecto.